Muy bienvenidas. Gracias por sumarse a lo largo de este encuentro tradicional de Erev Shabbat Kodesh. Cuando intentamos, obviamente, eh, no volver sobre la semana, sino prepararnos para la Reina Shabbat. En última instancia, poder condimentar la llegada del Shabbat Kodesh a través de las enseñanzas que nos movilicen, enseñanzas que nos permitan a nosotros sentirnos bueno, que estamos en un camino que nos ayude siempre a sensibilizar. En particular, todo este tiempo que ha transcurrido hace más de 7 meses ya, es un tiempo que sensibiliza más que nada. Es un tiempo que nos hace preguntar el por qué. Es un tiempo que nos lleva a reflexionar el cómo, el cuándo, y fundamentalmente la pregunta del final, cuando estas cosas también terminan. Son difíciles las guerras prolongadas, no me cabe ninguna duda. Difíciles porque no se llega a poder apreciar el horizonte, no se llega a poder observar el tiempo por venir. Y lo más difícil de de estas guerras prolongadas es que irremediablemente las desgracias acontecen en el seno del ejército. Desgracias que son inevitables, por un lado, parece que debo entenderlo así, pero por otro lado son desgracias tristísimas que se llevan a pimpollos, a criaturas que no han conocido la vida y ya están muertos. Entonces, de una u otra manera, es un tiempo difícil, un tiempo difícil. Justo estamos estudiando de Rav Shlomo Wolbe, Zatzal, todo lo que es cómo aplicar el sentido de la Itponenut. Itponenut quiere decir poder unir el pensamiento con la intencionalidad. Y en última instancia, Itponen significa mirar, apreciar, observar, pero una mirada inteligente, decía el Rab, donde podamos conjugar el binyan, también la raíz de la palabra Itponenut, también contiene el concepto de binyan, que tiene que ver con la construcción, y fundamentalmente el otro concepto que está muy ligado ya directamente a la raíz, que es Binah. Cuando entendemos que la palabra Binah es no solamente la inteligencia, sino es una comprensión inteligente, algo que me permite a mí llegar más allá de cuánto parece ser que estoy limitado. Y el Rab avanzaba la semana que pasó sobre esa Itponenut que no esté acompañada de los hushim, de los aspectos y de los impactos sensoriales. Ya me estaba hablando eventualmente de otra realidad mucho más intensa, que es cuando yo puedo conjugar la itbonenut, esa mirada fuerte, fija, con el dimayón, con la imaginación. Y el Rab decía, el último Erev Shabbat Kodesh pasado, que cuando el Seforno, Rabbi Obadiah Seforno, comentarista de excepción, que vivió en Italia, en Livorno, precisamente, que cuando Moshe Rabbeinu le dice al Am Israel, al pueblo judío, al final de Perashat Kitabo, eh, al final de habíamos dicho, de la cuarta alía, perdón, Asket Ushma Israel, Asket. El Asket tiene que ver con detenerse en el silencio, Ushma, y escucha, comprender, Israel, Hayom hazeh nieta le'am la Hashem Elokecha. En este día, en un día como hoy, te has transformado en un pueblo para Hashem tu Dios. Beshamata bekol Hashem Elokecha begomer. Y escucharás la voz de Hashem tu Dios, etc. ¿Qué le pidió Moshe Rabenu al pueblo judío cuando está recapitulando aquí al final del Humash de Barim?
aquello que tus ojos y mis ojos vieron, aquellas cosas que fueron tan evidentes cuando pude estar parado a los pies del monte Sinaí y poder ser testigo de algo que jamás volvería a ocurrir, la revelación de la palabra, la revelación del Eterno delante de todo el Am Israel. Rabbi Obadía Seforno dice, no, 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 hay algo más que nos pide Moshe Rabén. Asket, ese silencio que representa un silencio introspectivo, porque a veces es bueno tener el silencio como parte del ingrediente natural de la vida, porque a veces es bueno atender y en silencio, fuera de todo el mundanal ruido que nos rodea, fuera de los llamados del teléfono y los sonidos de cada mensaje o no mensaje, cosa que eso en esa época Baruch Hashem no había. Pero estoy pensando ahora, cada vez que llega Shavuot, que estamos en ese promedio ahora de los días y semanas que nos van a acercar a Shavuot. Shavuot estamos frente otra vez al Ar Sinai. Entonces, ¿cómo hago para estar en Shavuot en el Ar Sinai? Si primero no puedo ir porque está en manos egipcias el Ar Sinai. Entonces dice el Seforno, Asket, decía el Seforno, Taller bemachshavatcha. Dibújalo en tu pensamiento. Asket. Debo por un instante cerrar los ojos y no ver, lo debo imaginar. Ese es el verdadero recurso de amparo que me está pidiendo Rabbi Obadiah Seforno con respecto a lo que es esa itbonenut, para poder prestar atención. Asket, por un lado, dibújalo en tu imaginación, en tu pensamiento, Ushma, dices Rabbi Obadiah Seforno, itbonen. Ahora presta inteligencia. Beshamata, Behol, Hashem Elokeja. Y vas a escuchar la voz de Hashem tu Dios, y habrás de escuchar la voz. Y dice Rabbi Obadiah Seforno, que shetetzayer ze betavim tishma bekolo benisafek. Dice, cuando te lo puedas imaginar, te lo puedas dibujar, repito, y lo comprendas, vas a poder escuchar la voz de Hashem sin ninguna duda. Y yo estoy convencido de eso, porque como se le presenta a Kadosh Baruj Hu Eliyahu Anabí, un hombre que fue celoso del Kadosh Baruj Hu, un hombre que, que tuvo lejísimos días. Y entonces él está en medio del desierto y buscando, obviamente, aquello que lo conecte con la divinidad. Y de repente dice que de repente surge el fuego, Loba Esh Hashem. Y después viene el ruido, Loba Ra'ash, tampoco está en el ruido. ¿Y dónde está entonces Dios? Si no está en el fuego, si no está en el ruido, no está en el viento poderoso y fuerte. ¿Dónde está el Todopoderoso? Y de repente Eliyahu dice, Veiné kol mamá. Y aquí una voz de mamá silenciosa y fina, casi imperceptible. De repente ahí es donde podemos escucharlo a él. Si uno piensa que escuchar al Todopoderoso es lo estrambótico, el estruendo, el ruido y todo eso, dice Rab, ahora revió Obadiah Seforno, no, 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 asquet. Asquet es poder hacer del silencio un monumento. Un monumento para poder verdaderamente y poner después. Dibuja en tu pensamiento y después entiende, percibe, comprende y de esa forma va a ser que pueda escuchar la voz de él. Pero cerrábamos la semana pasada, lo he marcado, Harei itbonenut betzeruf dimayon, betziur, y amafteach lekium amitzvot. Este es el texto en hebreo. Por lo tanto, la itbonenut, esa mirada inteligente, perceptiva, agregada a la imaginación, a ese gráfico que
puedo hacerme es la llave para cumplir las mitzvot. Nada más y nada menos. Así fuimos ordenados. Hayab Adam lirot et atzmo keilu hu yatza miMitzrayim. Así dice la Gemara de Pesajim, el capítulo 10, la Mishnah quinta. Debe cada uno de nosotros, debe la persona mirarse a sí mismo como si él estuviera saliendo de Mitzrayim. Para ello dice, nosotros tenemos la obligación de percibir, de captar, de comprender la salida de Egipto hasta el punto de que aparezca delante de nuestros ojos una imagen viviente, un dibujo viviente, a tal punto, dice él, Ej yatzeu kol tzivot Hashem, de cómo han salido todos los ejércitos de Hashem. ¿Cómo puedo imaginar y ver esa columna de fuego que camina delante del pueblo? Y delante de ese pueblo están Moshe Rabbenu y Aarón, su hermano. Y cada uno de ellos tiene una masa preparada para la matzá en sus hombros. Y yo lo pienso y leo al Rav Wolbe y digo, caramba, si toda nuestra educación, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, tenían tan presente este concepto, que en última instancia, cuando de niño, y ahora mis hijos y mis nietos, lo hacen en la mesa de Pesaj, me imagino que estamos cumpliendo ese error, porque al final de cuentas, antes de empezar con el Magid, antes de empezar en el Seder de Pesaj, con la parte rutilante que representa el relato, cuando empezamos con esa parte, la tradición sefaradí, en particular, toma las matzot, que ya una está partida, y la coloca hacia la derecha. Ustedes me están viendo en reflejo, estoy marcando mi derecha, y entonces dice, Misharotam, Cerurot, Besimblotam, al Shihman, sus alimentos atados en una tela sobre sus hombros. Estamos reproduciendo ese momento en el cual, dice Rav Wolbe, debo pensar en cómo tenían esa masa sobre sus hombros, y lo estamos diciendo. Lo estamos viviendo con nuestros hijos y con nuestros nietos. Yo lo recibí de mis padres de mis abuelos, a quien no conocí. Pero eso quedó establecido, quedó impactado. Y es tan importante que lo vivamos, y ahora el Rav Wolbe dice, esta es la esencia de la vivencia. Esta es la esencia de la vivencia. Y ahí preguntamos a los niños y a los grandes, cada uno que tiene su pan por cocer, la matzá. Mem Yair, ¿de dónde venís? De Mitzrayim. Y lo pasa al otro lado, a la izquierda, y dice Mem Raej, ¿a dónde vas? A Jerusalén. Todo el mundo repite ese contenido, sean 10 personas, 20 personas, 50 personas. No importa. Esa noche tenemos tiempo, porque esa noche es libertad. Y no estamos atados a nada ni a nadie. Por eso dice, cuando uno puede imaginarlo eso, y lo hace, Bekol mishpacha mukefet tishim hamorim, y cada familia está rodeada de 90 burros que están repletos de todas las riquezas que les sacaron, que les entregaron los egipcios, y todo ese pueblo sale con sus manos en altos, en victoria, porque levantar las manos es un signo, un canto de victoria, eventualmente. Bikurak boa umefosem, con un gran heroísmo, alto, grande y muy famoso. Entonces esto, mis queridos, Rav Wolbe nos está diciendo algo muy trascendente, que no podemos perder esa capacidad imaginativa
ni los niños, que por supuesto es la naturaleza de ellos, pero tampoco los grandes. Nosotros como grandes también tenemos que tener esa imaginación al instante, a nuestro servicio. יכול כל אחד לקבל ציור חי מעבודת בית המקדש. Y avanza Revolve. Cada uno de nosotros podría llegar hasta tener también un dibujo viviente de todo lo que era la tarea inherente al Bet HaMikdash. Una persona que está en Yom Kippur y de repente llega en el Musaf, lo que se llama el Seder HaAvodah. En ese momento estamos viendo, estamos leyendo el Seder HaAvodah y estamos allí en el Seder HaAvodah que ha sido atribuido a Rabbeinu Yonah Gerundi, un judío de Gerona en el siglo XII. Y si uno dice, si sigue esa lectura, va a poder ver, pero con sus 5 sentidos, cómo una persona acercaba al Bet HaMikdash un corbán, un sacrificio olá, que ascendía todo en el fuego, o el sacrificio de Hatat por el pecado, y veía cómo el Cohen le hacía a ese animal la shejitá, y luego arrojaba su sangre, aspergía su sangre, y después ponía sus órganos del animal sobre el altar. Y el dueño del corbán, la persona que traía el corbán, se quedaba observando con detenimiento que ese animalito venía en su lugar, porque por su mal accionar eventualmente, por su irresponsabilidad, él tenía que estar allí, en ese lugar, siendo sacrificado. Su sangre debería ser la que sea arrojada y sus órganos internos quemándose sobre el altar a causa de la transgresión grave, como cual fuese, que él había hecho. Y ese hombre lo vemos llorando como jamás había llorado en su vida. Y en ese momento retorna en Teshuvá, en arrepentimiento completo. Así lo dice el relato de Rabbeinu Yonah. Y fundamentalmente dice, yo dije de la abodá, perdón, el de la abodá es ahora. Umá gamit bonenut de abodat yom kippurim bebetam. Lo que dije antes era un día común en el Betamigdash. Y cuanto más dice el Seder Abodá de Yom Kippurim en el Betamigdash. Porque ahí tenemos todo lo que hacía el Cohen. Y yo, la verdad, me lo imaginé siempre. Un hombre de 80 años, 85 años, casi 90 años, que se movilizaba desde la mañana temprano de Alota Shahar, desde el amanecer hasta el finalizar del Yom Kippur. Y aún así, después de todo, después de terminar Yom Kippur, donde todos nosotros corremos precipitadamente a nuestras casas, el Cohen no podía ir corriendo a su casa. Todo el mundo quería saludarlo, todo el mundo quería felicitarlo, quería decirle Yashar Koach, Hazaku Baruch. Y yo lo veo al pobre anciano tratando de salir de las puertas del Bet HaMikdash para alcanzar su hogar en la ciudad de Jerusalén. Y hasta que podía saludar a toda la gente que lo esperaba, miles, decenas de miles de personas, llegaba a su casa a la medianoche. Así cuenta la Mishnah. La verdad, yo lo imagino y lo pienso. Realmente qué días tan impactantes eran esos. Kan yesh makom rahab leitlamdut. Dice Rab, mira, en este punto tal vez es donde se ensancha nuestra avenida para poder aprender, para poder practicar, para poder entrenar. Deberíamos establecer cada día un tiempo para poder llegar
a esa mirada perceptiva, imaginativa de lo que fue el Mahamad Ar Sinai, de lo que fue Mamash, el monte Sinaí, que sobre eso eventualmente hemos sido compelidos, obligados, se puede decir, comprometidos con todo lo que representa nuestro estudio, nuestro avance. Y en eso también hemos tenido, vamos a tener dificultades al principio. No rápidamente vamos a tener la posibilidad de recibir nosotros una imagen viva y un gráfico claro de ese momento sagrado que fue el Mahamad Ar Sinai. Istarej, dice al contrario, vamos a tener que nitaque, de ser consecuentes durante un periodo muy prolongado para poder sostenernos en esa realidad hasta que esa realidad, ese concepto de kevi'ut, quiere decir de constancia, logre generar sus frutos. Benizkor le shonó Azav shel Ramban, y pide Ravolve finalmente, cuando termine esta quinta conferencia, recordemos el lenguaje de oro del Ramban, de Ayu Enenu Belibenu, Sham Kodeyamim. Rabbi Moshe Ben Nachman dice, y que nuestros ojos y nuestro corazón estén allí, refiriéndose al Har Sinai, todos los días de la vida. Y este es el escenario, mis queridos, o sea, lograr un objetivo. Lograr, obviamente, no hablamos de cualquier objetivo menor, sino que estamos hablando precisamente de un objetivo enorme que tiene que ver con nuestra puesta en marcha como Yehudim. Comienza entonces la sexta conferencia y dice el Rabolve, "Vayomer aleem simu levavchem lechol advarim asher anochi me'aid bachem hayom". Nuevamente, Perashat Ha'azinu, las últimas Perashiot en las cuales Moshe Rabenu es como un revivir todo lo que él transmitió. Y llega ahora a sus últimas horas de vida, su último día de vida. Y eso lo dijo en las últimas perashiyot del libro de Devarim, con tanta vehemencia, con tanto amor, con tanta advertencia, porque quien quiere a alguien le advierte sobre la realidad, no la deja pasar esa realidad sobre él. Y les dijo a ellos entonces Moshe, al pueblo judío, Timu levavchem, poned vuestro corazón. Es interesante porque hoy en día la conjunción de la expresión la lev es prestar atención. Pero al final de la historia de Moshe, les dice al pueblo, Simu levavchem, es importante poner el corazón a todas aquellas palabras que yo, dice Hashem, testimonio hoy sobre ustedes. Dice, explica Rashi, Sarich Adam Shiyu Einav Bedibo Beoznav, dice Rashi en el lugar. Es necesario que la persona tenga sus ojos, su corazón y sus oídos dirigidos siempre a las palabras de la Torá. Vejen Uomer, y así dice, Ben Adam Re'e Beineja Ubeozneja Shema Betim Dimcha. Aquí cita al profeta Yehezkel, y otro, donde Akadosh Baruj Hu es el único que lo llama Ben Adam. Mira con tus ojos y con tus oídos habrás de escuchar. Y pon tu corazón, presta atención. Entonces, Bekan dice Arei Devarim Kalva Homer. Aquí podemos aprender una regla, de esas reglas que decimos de un escenario leve, podemos aprender un aprendizaje mucho más mayor e importante. Umata benita bait sheunire לעיניים ונמדד בקנה צריך אדם שיהיו עיניו ואוזניו וליבו מכוונים להבין.
Cuando Dios le habla a Yehezkel, dice Rashi, le está diciendo que ponga sus ojos, que mire con sus ojos, que escuche con sus oídos y que ponga su corazón. Rashi nos explica y nos dice que Akadosh Baruj Hu le estaba mostrando a Yehezkel nada más y nada menos que el modelo arquitectónico del Bet HaMikdash tercero. Dice, ¿y qué hay que con ese modelo del Bet HaMikdash, que se ve con los ojos y se mide con un metro, el hombre tiene que sus ojos y sus oídos y su corazón están dirigidos a él para poder entenderlo? Entonces dice, Divrei Torah, Sheem Aradim Atluim Baseara, Alajat Kama Bekama. Por lo tanto, dice, las palabras de la Torah, no una estructura nada más física como el Bet HaMikdash, las palabras de la Torah, que son montañas, que están todas pendientes de un hilo, sostenidas por un hilo. Quiere decir que las palabras de la Torah, como estudiamos, son tantas y tantas alajot. Y tantas alajot que parecen montañas que se sostienen sobre un fino hilo. Alajat como estamos. ¿Con cuánta más razón vamos a necesitar mirar con los ojos, oír con los oídos y poner atención con nuestro corazón? ¿Cuánto más? Dice Rashi, dice Rabolve, perdón, para el estudio de la Torah no alcanza solamente con un pensamiento abstracto. Se debe ver con todos los ojos, con el sensorio, con todos los sentidos. Debemos verlo con cada sentido, el tema que está tocando, la unidad que está ocupándose, y tratar de hacer de nuestros oídos como un gran mega audífono que se ponía en la farqueset, como si fuera algo que me permite oír en profundidad, para escuchar precisamente las palabras de la Torá, que prohíben y que permiten, que son fundamentales. Cuando uno empieza a estudiar su carrera a lo largo de la tarea rabínica, lo primero que tiene que aprender es Isur Be'eter, lo prohibido y lo permitido, todo relacionado, por supuesto, con los alimentos en base primera. Por lo tanto, dice que la persona debe escuchar eso, debe aprender, ¿no? Todo lo que ocupa esa subida, y entonces, precisamente, las palabras de los que prohíben y autorizan. Betzalej Saref la Zeta Di Mayor. Pero no solamente hay que estudiar con atención y poner el corazón, sino que hay que unir también la imaginación. Que yo pueda dibujarme a mí mismo exactamente como cuando empiezo a estudiar la Gemara, Shenai Mohazim Betalit Echad, dos personas que sostienen un talit en cada uno de su mano. Un talit que está tironeado por dos. Así empezamos a estudiar la Gemara. Shenai Mohazim dice, y después la persona debe hacer un esfuerzo en su pensamiento para poder comprender cada una de las cosas que está estudiando, pero en profundidad. No quedarte en la superficie. Ahí, cuando estás parado en la superficie y ya sabes de cuál es la temática, la orden es bucear. No me cabe ninguna duda. Las cosas, dice Rapolve, son claras. Veronit Cayere y Plametbaem. Y seguramente no será difícil entrenarnos en su estudio. Ahora, a partir de ahora, dice Rab, cuando empecemos a estudiar, intentemos por lo menos en los primeros 15 minutos estudiar de esta manera. Estoy estudiando y estoy imaginando lo que estoy estudiando. Interesante. Quiere decir, leshatef, hacer compartir, asociar la imaginación para poder recibir cada uno de nosotros esa imagen sensorial de ese tema que estamos estudiando y poner nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a lo que nosotros estamos estudiando. Es posible, dice Rab,
Shenigash Limut Mitoch Hachaná Zo Be'ikviut, y cuando podamos acercarnos a ese estudio a partir de una preparación que sea constante, y kviut quiere decir constante, porque lo más importante del estudio no es la cantidad, lo más importante es que sea todos los días, 10 minutos, media hora, lo que se pueda, pero lo importante es eso, y eso es lo que debemos aspirar también nosotros en nuestro Bet Midrash, que podamos todos los días estudiar. Bezrat Hashem, tenemos muchos motivos para sentirnos enorgullecidos por lo poco que hacemos hasta ahora. Y esperamos tener muchos más motivos para poder hacer mucho más de lo que hacemos ahora. Y entonces cuando hagamos esa tarea a nivel constante, se nos habrá de revelar a nosotros una nueva forma de atmadá, de constancia y concentración en el estudio. Y esa será nuestra recompensa. Quiere decir, no vamos a recibir por esto fortunas, no vamos a tener cambios económicos. No, si lo esperamos, no lo esperemos. Pero sí vamos a recibir dos cosas importantes. Algo nuevo que marque cómo podemos ser constantes y la concentración en el estudio. Y eso nos llevará, obviamente, a ser personas muy ricas, ricas en la comprensión de esa realidad. Muy bien, avanza entonces hacia la séptima conferencia y un total de 8 en este tema de Itborenut, que me parece brillante. Quiera Dios que lo escuchen más personas, todo lo que estamos estudiando de Rav Wolbe. No porque a mí me interesa la cantidad, les aseguro que no. Para mí uno es un montón de personas. Pero ojalá que muchas personas puedan estudiar para que no se vayan tan rápido después de la tefilá, que puedan dedicarle un tiempo al estudio. Las personas parecen en Shabbat, que es el día, no se crearon los Shabbatot sino para estudiar Torah. Parece que esperan terminar la tefilá para irse volando a su casa. Yo entiendo que la necesidad de estar en el hogar es importante. Gracias, Java. Eh, Entiendo que la gente quiere estar en su hogar. Me parece fantástico. Pero tiene que tener la sensibilidad básica de ser constante también con el estudio. ¿Qué significa venir a estudiar cuando se abren las puertas de Shabbat? Sí. Por supuesto que a la tarde uno está cansado y quiere dormir, pero los Shabbatot no son solo para dormir. Hay para descansar, es cierto, pero hay también para estudiar. Los Shabbatot no fueron dados sino para poder estudiar en ellos. Y no es que nosotros somos fanáticos del estudio y que decimos quien no estudia le va a ir mal. No lo esperen de mí escuchar eso. Pero sí esperen de nosotros una invitación constante a poder estudiar. Porque el objetivo del estudio es la constancia. Y la constancia es la que abre puertas nuevas en la vida y concentración en el estudio. Y eso, bueno, yo no lo descubrí hace 5 años ni 10. Lo descubrí desde el momento que decidí eventualmente trocar, cambiar lo que parecía que era hacer el estudio por lo que es el estudio verdadero. Gracias a mis maestros que me mostraron, obviamente, que el estudio no es tan solo salir del paso, sino que el estudio es poder encontrar ante todo respuestas para ti. Y después, solamente después, poder encontrar respuestas para el otro. Porque lo principal es cuánto yo me correspondo. Y eso es ser constante. Ser constante significa dedicar todos los días un tiempo, cada uno el tiempo que pueda. Hay personas que le dedican 1 hora
y está muy bien, y otros que le dedican 3 horas y está mucho mejor. Por supuesto que todo eso tiene que estar acompañado y afecta al Mutolaim de Jerez. Dijeron en Pirkei Avot, es bueno el estudio de la Torah acompañado con Derech. ¿Qué es el Derech? Bueno, es lo que hacen los demás, y los demás en un porcentaje numeroso trabajan, independientemente de cuánto su trabajo les rinda eventualmente. No estamos hablando aquí fundamentalmente de que seamos trabajadores perpetuos. No, ahora llega el Shabbat Kodesh y su bondad es que el Shabbat me permite a mí ver otra perspectiva, independientemente de mis necesidades, que pueden llegar a seguir siendo muchas. No me cabe ninguna duda. Pero bueno, este es el comienzo de lo que representa la constancia. Por eso digo, ojalá que haya muchos de ustedes que estén escuchando después la grabación. Yo prefiero los shiurim en vivo y los prefiero cara a cara, ¿saben, no? Que es un poco la constancia del poder saber quién está y quién no. Dice el Rab, comienza hablando de un escenario conocido por nosotros también. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. Y fue en aquellos muchos días que creció Moisés y salió hacia sus hermanos y vio sus sufrimientos, sus tormentos. Por supuesto que estamos hablando del libro de Shemot, y por supuesto que estamos hablando después del tiempo en que Moshe Rabbenu, después de haberse alineado nuevamente con su familia, una vez que fue depositado en el mar de los juncos, y se amamantó y alimentó de su mamá y se mantuvo durante años con su familia, conociendo un poco su esencia, es que después pasó al palacio del faraón, y la Torah dice, Vayeí Vayamim Ahem, quiere decir, y fue en aquellos días, Vaigdal Moshe, que Moshe había crecido, pero Moshe no es un niño todavía de pecho, no es tampoco un adolescente, ya es un adulto, Vayetze Elejab. Y entonces ahí sale a comprobar la historia de su hogar. Aquello que le fue narrado quedó en él, porque lo que se aprende del niño no se puede olvidar. Entonces, ¿a dónde salió en Egipto? A ver a sus hermanos. ¿Y qué vio de sus hermanos? Siblotam, lo que él entendió que fue la vida de sus padres y de sus hermanos, el sufrimiento, ahora también lo puede ver plasmado en esas decenas de miles, centenas de miles de esclavos que siguen sirviendo al faraón. Dice entonces la explicación, Natán Einab Bedibol y Yud Beser Alehem. Así dice Rashi. Explica Rashi, puso sus ojos y su corazón para angustiarse con ellos. ¿Qué hizo Moshe? No fue a ver solamente a tomar fotos de cómo trabajaban los esclavos. No. Fue a poner sus ojos y su corazón en un escenario que lo angustiaba también a él. Dice también, cuando Moshe Rabenu, dice Rapolve, vivía en el palacio del faraón, Moshe Rabenu podía observar también, detenerse y observar la desgracia de sus hermanos. Lo podía mirar desde la ventana y compadecerse, va, pobre gente. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Él salió hacia ellos para ver Bahush, lo quiso ver con su propio cuerpo, lo quiso ver con su propio sentimiento, con su propia adrenalina, el sufrimiento del pueblo. Eso quiso ver. Y lo mismo en la guerra contra Amalek. ¿Qué hizo Moshe después cuando vino en el desierto, cuando sacó al pueblo de Israel y llegó a Amalek a la guerra? Moshe Rabbeinu subió sobre la cima de la colina para rezar desde ese lugar sobre todo Israel. Por supuesto que también allí Moshe Rabbeinu podía rezar dentro de su tienda. Acá no se lo juro, hubiera escuchado igual. Israel, por supuesto que habrían de saber con certeza que él rezaría sobre ellos. Pero ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? Dice Revolve, interesante, nunca se me ocurrió pensar.
en esta salida. Pero él subió precisamente a la Gibá, subió a la colina, una pequeña montaña de donde allí podía ver la guerra. Pero también Israel pudieron ver las manos de Moshe que se elevaban hacia el cielo. Así lo dice Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Porque una tefilá, desde una mirada sensorial sobre qué estamos rezando, es como si estuviera rezando sobre un enfermo, Dios no permita. No voy a rezar delante de él, pero interiormente voy a hacer una plegaria por él, porque estoy viendo el sufrimiento de ese enfermo. Esa tefilá que se reza delante de, a través de la mirada sensorial, es una tefilá me'omka del IVA. Es una tefilá que nace de lo profundo del corazón. Y la mirada de Moshe Rabbeinu en su plegaria, cuando miró a Israel, cómo los estaban sacrificando en sus trabajos, lo fortaleció a Israel mucho más de saber que él rezaba por ellos dentro de su tienda. Entonces Moshe Rabbeinu toma una actitud. Va a ver el lugar de la guerra. De aquí es que nosotros podemos edificar un binyan Ab a todos los temas inherentes a Ben Adam de Javerot. En todo lo que es inherente, podemos construir, obviamente, un escenario muy trascendente de todo lo que representa las relaciones entre el hombre y su prójimo. Podemos cimentar el concepto de las relaciones, todos los temas inherentes al hombre y su prójimo. Lo dai lishmoa merrachok mitzarato shel chaver. No alcanzan, o no es suficiente, dice el Rab, escuchar a la distancia de la desgracia que le pasa a un amigo, porque si es posible, tengo que ir a verlo. La tet lev liot metzer alav. Como dice Rashi, que hizo Moshe, poner su corazón para estar angustiándose con él. Y esto es, por eso les decía, el fundamento de la mitzvah de visitar a los enfermos y de consolar a los deudos, a los dolientes. Otra tefilá es la que rezamos sobre un enfermo, Sheshomó Alav, que escucharon sobre él, Be'al Jolé Sherra'u Oto Shoch. Una cosa es rezar por alguien que le dijeron que estaba enfermo, y otra cosa es rezar sobre alguien a quien estoy viendo delante de mis ojos y está allí en su lecho enfermo, tal vez terminal, Dios no permita. Así tampoco se parece lo que escuchamos sobre la situación de una persona a lo que vemos verdaderamente con los ojos. Qué importante, ¿no? Lo que dice el Rab. Gam jajam gadol sheshoalim be'atzato ma la'asot. También aún un sabio muy grande, muy sabio, muy conspicuo, a quien le preguntan o le piden su consejo qué hacer para poder alivianar la situación de una persona en su espiritualidad o en su materialidad, Tier Bepeamim Shona Atzato, muchas veces será diferente su consejo, y Brak Shammai Tadvarim, si solamente escuchó las cosas, del consejo que podrá dar con su corazón cuando él vea a esa persona que está delante. Y esto pertenece a todo lo que es Abodat Agesed. Esto representa, ante todo y por sobre todo, el punto esencial de lo que es mi tarea, que está recubierta de bondad. Humildad no sé, beol im javeró. Y un atributo que es aquel que estudiamos hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás. No sé, beol im javeró. Cargar la pesada carga con el prójimo. Y para poder, leashlim, dice, para poder complementar todo el tema de la itbonenut,
todo el tema de esta mirada inteligente, nosotros volvemos sobre esos puntos ahora y deberíamos fijar para ellos un tiempo de entrenamiento y aprendizaje aquí. Tratemos día a día, cada día, observar la situación en que se encuentra un amigo, un prójimo. Poner el corazón en eso, de el corazón y el ojo, para poder eventualmente comprender y poder seguir cargando con el yugo del dolor a veces, del sufrimiento, de la incomprensión de mi prójimo. ¿Y cómo debo hacerlo? Itbonenut, esa observación no tiene que ver con la imaginación, sino que lo tengo que ver delante de mis ojos. Yo tengo que oír, precisamente. Este es el escenario que nos pide Ravolve antes de terminar con la octava conferencia y última de fe. Bueno, que tengamos el éxito, que tengamos la fortuna de poder llegar a hacer todo esto como parte de un derrotero de vida que nos haga como siempre mejores personas, porque cuando logremos ser mejores personas, a mí no me cabe duda de que vamos a poder conjugar ser mejores judíos. Pero primero, tener las midot suficientes como para poder hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Umeborah. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por ocuparse y desocuparse un tiempo para poder estudiar y quiera que sean muchos como ustedes que puedan sensibilizarse frente a lo que es el estudio de las midot, el estudio del Musar, dentro de lo que es el Amish. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Shabbat Shalom.